quiero que en sus casas me ayuden con su voz a proclamar y exaltar el nombre de nuestro papá Dios. Quebrantado fuiste, oh Jesús, por mi rebelión. Resucitaste, hoy vuelvo a vivir y de nuevo a nacer. Cuánto amaste al mundo, Dios.
Quiero vivir cerca de ti, que sea real el cielo en mí. Quiero escuchar los ángeles cantar a una voz. Aleluya, santo, santo, Dios poderoso, el gran yo soy. Tú eres digno, no hay otro poderoso, el gran yo soy. Quiero estar cerca de tu corazón, amar tu palabra, escuchar tu voz y ver huesos secos con vida otra vez, cantar a una voz. Aleluya, santo, santo, Dios poderoso, el gran yo soy. Tú eres digno, no hay otro poderoso, el gran yo soy. El gran yo soy. El gran yo soy. La tierra tiembla ante él, los demonios huyen al mencionar el nombre, el Rey de Reyes. Ninguna potestad, nada resistirá la presencia y el poder del gran yo soy, el 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 gran
un día contigo, eres mi fuerza y mi luz, mi salvación. Aleluya, aleluya, mi alma clama a ti. Buenas noches, amados hermanos, ¿cómo están? ¿Cómo lo están pasando? Yo creo que bastante bien con la bendición del Señor. Bueno, en cuanto a nosotros, estamos bien, gracias al Señor. Dios no nos abandona, Dios no nos deja. Estamos contentos a pesar de las circunstancias que estamos viviendo. Muy bien, a los discípulos que están llevando el curso de introducción al liderazgo, por favor, saquen sus notas, saquen su manual. Vamos a estudiar la última lección, cruzando la línea de creyente a discípulo. Ese es nuestro tema hoy día. Entonces, si usted quiere caminar como un discípulo de Jesús, pues hoy va a aprender algo sobre cómo cruzar la línea de ser un simple creyente para convertirse en un discípulo de Jesús. Muy bien. Los discípulos de Jesús estaban siempre con Él, pasaron mucho tiempo con Él, aprendieron de Él, vivían cerca de Él, lo obedecían. Ser un discípulo implica comprometernos a recibir las instrucciones de nuestros maestros, la disciplina de nuestros pastores, líderes, mentores, para ayudarnos a cambiar y equiparnos para así caminar como hombres y mujeres de Dios, con propósito que hacen avanzar el reino de Dios en esta tierra. Estamos aquí para cumplir el propósito de Dios, para cumplir el destino que Dios tiene para nuestra vida, para hacer correr la visión que Dios ha puesto en nuestros corazones. Entonces hoy vamos a ver la diferencia que existe entre ser un creyente y ser un verdadero discípulo. Primero,
Vamos a leer Romanos 19. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, para ver en primer lugar quién es un creyente, el texto nos da la respuesta. Es alguien que ha recibido a Jesús como el Señor y el Salvador de su vida. Es la decisión inicial más importante en la vida de un cristiano. Aquí es donde comienza la vida espiritual del nuevo cristiano. Claro que comienza como un bebé, igual que en lo natural. En lo natural somos engendrados, nacemos, y los primeros días de nacido y meses de nacido, la mamá tiene que darle a la criatura cuidados exclusivos, una dedicación tremenda, porque esa criatura es indefensa, no puede valerse por sí misma, es más, moriría sin la ayuda de la mamá especialmente. En la vida espiritual también comenzamos como bebés espirituales. Tenemos la necesidad de tomar la leche espiritual de manera constante, de manera diaria. Y también dependemos de los demás. Recibimos cuidados de otros en la vida cristiana, pero a medida que vamos creciendo, al igual que el bebé, ya no solamente estamos satisfechos con la leche. Necesitamos alimentarnos de comida sólida, de alimento sólido. Todos comenzamos así nuestra vida cristiana. En Hebreos 5, 12 al 14, usted puede leerlo ahí en casa, pero solo voy a mencionar el versículo 14. Dice así: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento espiritual. Entonces llegamos a un punto en nuestra vida espiritual en la que el alimento básico ya no nos satisface. Allí es cuando comenzamos a cruzar la línea de un simple creyente para convertirnos en un discípulo de Cristo Jesús, poniendo en práctica lo que hemos recibido para dárselo a otros. El creyente, vamos a ver algunas cositas sobre el creyente, ¿no? El que está comenzando la vida cristiana. El creyente tiene la mentalidad que la iglesia debe suplir sus necesidades. Cuando uno es nuevo creyente, se cree que la iglesia debe suplir todas tus necesidades, que la iglesia es como una especie de beneficencia pública, y no es así. El creyente se enfoca en recibir mayormente y no da, no está dispuesto a dar, no está comprometido. Su nivel de compromiso es casi cero al comienzo. Poco a poco se va involucrando, se va comprometiendo. El creyente se conforma con ir una vez a la semana o a la quincena a la iglesia, al culto. Se conforma con orar 5 minutos o nada también. Ayuna una vez al año o nada también. Depende de los demás. Siempre está diciendo: ayúdenme, oren por mí, apóyenme, sánenme, libérenme. Todo es me, como el carnerito pequeño, ¿no? Entonces, el creyente es parte de la multitud, de esa masa, ¿no? De esa masa, yo diría casi deforme todavía. Entonces, es parte de la multitud, es parte del montón. Todavía no ha entrado a ese otro nivel de comenzar la vida de un discípulo. Ahora, ¿quién es un discípulo? Mateo 28, 18 al 20, pero lo voy a leer el versículo 19. Por tanto, dice: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Ese es el mandato de Jesús, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, como vemos, el mandato de Jesús no es simplemente ganar una multitud, una gran masa humana, convertirlos en creyentes,
el propósito de Jesús es llevarles finalmente a convertirse en discípulos. ¿Quién es un discípulo? Aquí he anotado algunas cositas sobre lo que es un discípulo. Es alguien que es enseñado, alguien que está siendo guiado, mentoreado, instruido por un hermano mayor, ¿no? Para que después él haga lo mismo con otros. Es alguien que obedece a su maestro. Es alguien que está sometido al señorío de Cristo. Ya sabe que Cristo Jesús es su Señor. Está como comprometido con Cristo y con su causa. Su nivel de compromiso ya es más alto. Evangeliza, afirma a los nuevos convertidos. Es un discipulador ya. Ha aprendido a pescar y no solo espera que le den pescado. El discípulo da y no solo viene a recibir. Claro, recibe también, porque de lo que recibe da. No, a diferencia del creyente que solo recibe y casi no da. No, el discípulo recibe de sus pastores, líderes, mentores, ¿no? Para salir luego a dar, a compartir con otros, ¿no? Ha aprendido a pescar y ha aprendido a enseñar también a pescar. El discípulo ama a la gente y está dispuesto a dar su vida por ellos, igual que nuestro maestro. En San Juan 15:13, Jesús, por ejemplo, dice así: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Entonces un discípulo ya que está formado, está dispuesto a amar a aquellos que están bajo su liderazgo. Está dispuesto a poner su vida por ellos, a sacrificarse, a desvelarse, a ayunar, a orar a favor de ellos, a interceder a favor de ellos. Un discípulo es uno que se niega a sí mismo, toma su cruz cada día para seguir a Jesús. Un discípulo es alguien que ha muerto a su ego, a su yo. Más adelante vamos a ver un poquito más sobre esto. ¿Qué tipo de personas están en nuestras iglesias? Mayormente en la iglesia hay una multitud de gente, una masa humana con muy poco nivel de compromiso. Gente que todavía no ha llegado al nivel de convertirse en discípulos. Y bueno, muchos hombres de Dios dicen con la multitud no se puede, con una multitud no se puede edificar el reino de Dios. No podemos avanzar el reino de Dios. Porque la multitud hoy puede estar y mañana te dejan. Por ejemplo, las multitudes que le seguían a Jesús unos días antes de que él fuera a la cruz decían: Hosana, bendito el rey que viene en el nombre del Señor, Hosana al rey de Israel, gritaban, vitoreaban, pero unos días después estaban diciendo, esa misma multitud estaba diciendo: crucifícale, crucifícale, crucifícale. La multitud entonces está hoy y mañana de repente ya no está. Hoy puede estar muy animoso y mañana está desanimado. Hoy está alegre, mañana está triste. Hoy puede estar contento y feliz ofrendando, mañana ya no. Se desalienta, se desanima y deja de hacer lo que debería hacer. Entonces, mientras que los discípulos están comprometidos con Dios, están comprometidos a dar su tiempo, a diezmar, a ofrendar, a evangelizar. Están comprometidos a obedecer, a servir, a permanecer, a orar por los demás, por la salvación de las personas, a orar por los discípulos, a orar por salud, por liberación. Son gente que está orando por los enfermos, que está liberando a los oprimidos por el diablo, tal como lo hizo Jesús. En Hechos 10:38, usted puede mirar eso, como el escritor Lucas describe sintéticamente el ministerio de Jesús. Ya no es uno más del montón. El discípulo es alguien que ya ha cruzado esa línea de ser un simple creyente para convertirse en un discípulo. Entonces Jesús nos dijo en Mateo 28:19, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué beneficios nos da Dios
si es que nosotros permanecemos en el lugar donde Él nos ha puesto. Como dije la vez pasada, en San Juan 10:16, Jesús dice que las ovejas, el Señor les va a dar un rebaño y un pastor. Primero, según San Juan 15:8, vamos a llevar mucho fruto. Esto es lo que dice en San Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que vayáis y llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, Jesús, uno de los beneficios que Jesús nos promete aquí es que si nosotros permanecemos en Él y en su palabra, vamos a ser fructíferos. Vamos a llevar mucho fruto en el reino de Dios. Entonces, Dios te ha puesto a ti en una iglesia para que des fruto. Te ha puesto en una casa de Dios para que des fruto. Bajo tus pastores, bajo tus líderes, para que des fruto. Cuando fructificas, tu vida comienza a cambiar. Tu familia cambia. La gente ve los cambios, la transformación, ve la diferencia. Comienzas a ver la mano de Dios operando en salvaciones, sanidades, liberaciones, señales, prodigios. Porque eso es lo que el Señor ha prometido. En Marcos 16:15-20 dice: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Y sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Nosotros creemos que Jesucristo no solo salva, también sana, libera, restaura, transforma, regenera, hace milagros, señales y prodigios como lo hizo en los primeros días. Porque en Hebreos 13:8 dice mi Biblia: Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y siempre. Segundo beneficio, nuestro fruto va a permanecer. Juan 15:16 dice: yo os he puesto, la segunda parte, la parte B del versículo dice: yo os he puesto para que llevéis mucho fruto y vuestro fruto permanezca. Cuando hacemos discípulos, aseguramos el fruto de la cosecha que Dios nos da, ¿no? En San Juan 4:35, Jesús les dice a sus discípulos: ustedes dicen que todavía no ha llegado la siega, pero yo os digo que la siega ya ha llegado, la mies ya está madura, y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Entonces, nuestra fructificación se va a dar por permanecer como discípulos de Jesús, permanecer en Él y en su palabra. Entonces, el tiempo se va a encargar de probar qué tan fructíferos somos, qué tan fructífero eres. Entonces, tenemos que dar fruto en lo personal, tenemos que dar fruto como iglesia, como familia, tenemos que dar fruto en todo sentido, en el hogar, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en el negocio, en las finanzas, en todo. Tenemos que ser fructíferos y nuestro fruto tiene que permanecer. ¿Cuántas almas has ganado hasta aquí? Si no has ganado ninguna, pues comienza a preocuparte. Comienza a buscar a tus amigos, a tus familiares que no conocen al Señor. Ahora puedes usar el teléfono, las redes sociales para comunicarte con familiares, amigos, vecinos y compartir el amor de Jesús. Ganarlos para Cristo y comenzar a afirmarlos en Dios, a discipularlos para que ellos también sean fructíferos. En tercer lugar, Dios va a contestar nuestras oraciones. Eso es lo que dice justamente Jesús, ¿no? Que si nosotros permanecemos en Él y permanecemos en su palabra, nuestras oraciones van a ser contestadas. San Juan 15:16, usted puede leerlo ahí, en el mismo versículo que leí hace un instante. Cuando hacemos la voluntad de Dios, nuestras oraciones serán contestadas. Muchas veces nuestras oraciones no son contestadas. Santiago dice porque pedimos mal, pedimos de manera egoísta, pedimos solo para nosotros, pedimos para satisfacer nuestro ego. Y Dios no va a contestar nuestras oraciones si es que actuamos de esa manera.
Ahora, ¿cuál es el precio que hay que pagar para ser un discípulo de Jesús? Obediencia y sumisión a Dios y a nuestros líderes. No es fácil obedecer. No es fácil estar sumisos a nuestros líderes, someternos a Dios, someternos a su palabra. Tenemos que estar dispuestos a obedecer, a estar sumisos a Dios y a nuestras autoridades que Dios ha puesto para liderarnos. Entonces, tenemos que aprender a obedecer. No es que seamos obedientes o sepamos obedecer o nazcamos obedientes. Tenemos que aprender a obedecer, a someternos, a permanecer donde Dios nos ha puesto para ser fructíferos. ¿Dónde Dios te ha puesto? En la iglesia donde Dios te ha puesto, sé fructífero. Permanece ahí, mantente ahí. No estés saltando el cerco cada rato, constantemente, yendo de iglesia en iglesia como un ambulante. No. Segundo, déjate corregir, déjate que te corrijan, que te amonesten, si es necesario que te disciplinen para moldear y formar tu carácter. Y la verdad es que no nos gusta que nos corrijan, no nos gusta aún ni siquiera ser amonestados, mucho menos ser disciplinados, ¿no? Pero a través de eso se forma nuestro carácter. En Hebreos 12, del 5 en adelante, el escritor de Hebreos habla sobre la disciplina. Y dice, es verdad que la disciplina al comienzo no parece ser causa de gozo, pero después, dice, da fruto apacible a los que en ella han sido ejercitados. Tercero, debemos permanecer plantados donde Dios nos ha puesto. Si Dios te ha puesto en Dunamis, quédate ahí. Si Dios te ha puesto en otra congregación X, quédate ahí, permanece ahí y da frutos ahí. Tercero, la obediencia y la sumisión, quiero que entiendas una vez más, son dos llaves que llevan a gozar de las bendiciones de Dios. O sea, hay mucha bendición en obedecer y en estar sumisos a Dios y a nuestras autoridades. Así llegaremos a ser discípulos maduros de Cristo y agentes de cambio en el mundo. La gente obediente, la gente sumisa, crece, se desarrolla, avanza en el reino de Dios. Y en cuarto lugar, seremos gente fuera de lo común, gente extraordinaria en el reino de Dios, gente visionaria. No seremos uno más de la masa, del montón. Por lo tanto, seamos excelentes en todo lo que hacemos. No nos dejemos llevar por la mediocridad. No me gusta esa palabra que se escucha constantemente. Así soy yo, así nomás, yo no voy a cambiar, así he nacido. No, tenemos que aspirar a ir a la excelencia, salir de lo común para convertirnos en personas extraordinarias, fuera de lo común. Debemos caminar como verdaderos discípulos de Cristo. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro pensamiento, de nuestro pensamiento. Entonces necesitamos que nuestra mente sea transformada. Y usted tiene que poner de su parte para que su mente sea transformada. Porque el Señor no va a usar la fuerza para transformar su mente. Usted tiene que someterse a Dios. Dejar de conformarse con el mundo, con los sistemas del mundo, para ser transformados por el poder de Jesucristo. Ahora, ¿cuáles son las líneas que debemos cruzar para convertirnos en verdaderos discípulos de Jesús? Primero, la línea de la razón. Somos seres que razonamos, obviamente, porque así hemos sido creados. Pero a Dios no le podemos razonar. Dios es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Esas son las características de Dios
Entonces Él es más grande que nuestro razonamiento es tan finito, por lo tanto querer entenderle a Dios con la razón es imposible. Por eso es que tenemos que cruzar esa línea, la línea de la razón, para convertirnos en un discípulo de Jesús. Jesús ofendió deliberadamente la mente de la gente de su tiempo, a los fariseos, saduceos, herodianos, romanos, griegos y a sus discípulos mismos. A los discípulos para revelar lo que había en sus corazones, para sacar lo que tenían allá adentro. Entonces, esa es la primera línea que tenemos que cruzar para convertirnos en un discípulo de Jesús. Segundo, la línea de lo ganancioso o de la ganancia. Quiero decirles que el Evangelio trae muchas bendiciones, mucha ganancia para el ser humano. El solo saber que el Señor nos ha regalado una salvación tan grande es algo tan ganancioso para nosotros. La salvación es por gracia, Efesios 2, 8 y 9 lo dice. El perdón de nuestros pecados, hemos recibido vida eterna, sanidad, liberación, transformación de vida, bendiciones espirituales, bendiciones emocionales, bendiciones materiales, económicas, todo eso. Pero hay cristianos que son tan interesados que no hacen nada en la obra de Dios si no son pagados, si no se los paga. Todo lo hacen por interés. Y Dios, en el libro de Malaquías, justamente cuestiona eso de los que estaban involucrados en el sacerdocio levítico, ¿no? Él hace esta pregunta: ¿quién hay que encienda mis luces gratis? ¿Quién hay que cuide mi casa gratis? Todo lo hacían también en ese tiempo ya por interés, por ganancia, ¿no? Entonces tenemos que cruzar esa línea. Muchos líderes hoy en día que deberían estar sirviendo al Señor en el ministerio y no lo están haciendo justamente porque están mirando que afuera en lo secular ganan mucho más, les pagan el doble, el triple de lo que la iglesia les puede dar. Están mirando la ganancia, cuánto pueden ganar. Sin embargo, los que hemos sido llamados a predicar el Evangelio, tenemos que aprender a estar contentos con todo, dice el apóstol Pablo. Aprender a vivir en abundancia y aprender también a pasar necesidad, escasez. Y creo que en estos tiempos, billones y billones de personas estamos aprendiendo a pasar escasez, pasar momentos de prueba, de lucha, en la que tenemos que vivir con lo poco, pero vivir y pasar esta crisis y seguir para adelante. Entonces, muchos no están sirviendo en el ministerio de tiempo completo porque piensan que Dios no paga bien. Pero quiero decirles, Dios es un buen pagador. Tercero, la línea de la comodidad. ¿Quieres ser un discípulo de Jesús? Tienes que dejar la comodidad. Dios quiere que nos incomodemos. Cuando vamos por los pueblos, yo he dormido en el piso, he dormido en una estera, he dormido aún sin una sábana, una frazada. No, sé lo que es el frío, el calor, el hambre, sé lo que es pasar necesidad, comer bien y no comer tan bien. Entonces Dios quiere que disfrutemos de lo que Él nos ha dado, ¿no? Si te ha dado una casa grande, disfruta. Si te ha dado una casa pequeña, disfruta. Si vives en alquiler, igual, disfruta, ¿no? Pero si tenemos que incomodarnos para suplir las necesidades de otro, hagámoslo, ¿no? Hagámoslo por amor a Dios y por amor al reino de Dios, por amor a la gente. Entonces si queremos ser discípulos de Jesús, tenemos que dejar la comodidad para incomodarnos. Gracias a Dios por los discípulos que están saliendo para afuera de la ciudad, están yendo por los pueblos, caminando a pie en el barro, en lluvia, en oscuridad, sufriendo accidentes y todo eso. Que Dios les bendiga, están comenzando a cruzar la línea de la comodidad. Cuarto, la línea de la conveniencia. Mucha gente está buscando beneficios personales,
¿Qué es lo que más les conviene? Están buscando una posición, reconocimiento, títulos y bueno, y todo eso. No hagamos las cosas por conveniencia, hagamos porque verdaderamente amamos al Señor y somos sus discípulos. Quinto, debemos cruzar la línea de ser un seguidor para convertirse en un líder, en alguien que guía a las personas, en un discipulador. Cristo nos mandó a ser discípulos y eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, quiero terminar con estas condiciones para seguir a Cristo. Primero, tienes que negarte a ti mismo. En Mateo 16, 24 y 25 Jesús le dijo, el que no está dispuesto a tomar su cruz y venir en pos de él, no puede ser su discípulo. Significa que negarnos a nosotros mismos, negar a nuestros deseos, a nuestra agenda personal, al yo pienso, yo siento, yo quiero, yo deseo, es una condición que el Señor nos ha dado para ser sus discípulos. Tomar la cruz cada día y seguirle al Señor. La cruz es el lugar donde crucificamos nuestra carne, donde morimos a nuestros propios deseos, a nuestro ego. Tomar la cruz es una frase que también expresa nuestra decisión de aceptar sin duda y con gozo las dificultades que pueden venir o surgir por ser un seguidor de Cristo, incluso persecuciones y aún la muerte. Tercero, debemos morir como el grano de trigo. Juan 12, 24, Jesús dijo, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Podemos ver esto en Jesús. Después de su resurrección vino la fructificación. Tuvo que morir primero. Para obtener la vida eterna y dar mucho fruto debemos morir como el grano de trigo. Entonces vamos a convertirnos en discípulos productivos. Encontrar una nueva vida para compartir y bendecir a otros. Juan 10:10 dice que el Señor ha venido para dar vida y darnos vida en abundancia. Y esa vida abundante tenemos que compartirlo con otros. Entonces crucemos la línea y convirtámonos en discípulos capaces de ser de bendición para otros. Hagamos un compromiso con Dios en esta noche. Y vamos a hacerlo a través de la oración. Cambiemos nuestra mentalidad y Dios nos dará el poder de su gracia sobrenatural para hacerlo. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por enseñarnos cómo cruzar la línea de ser un cristiano común y corriente para convertirnos en un discípulo del reino de Dios, en un discípulo dispuesto a sacrificarlo todo, aun si es necesario su propia vida, para seguirte, servirte, honrarte, adorarte y cumplir tu propósito y tu llamado para nuestras vidas en esta tierra. Gracias, Señor. Oro por mis hermanos que me están escuchando, que hagan este compromiso de cruzar la línea de ser un simple creyente a convertirse en un discípulo. Y a los que ya están en el camino y en el proceso del discipulado, Señor, quiero orar por ellos para que vayan al siguiente nivel, se comprometan más con Cristo, como discípulos de Cristo, vivan el discipulado práctico, se comprometan con Cristo, con su obra y con el avance del reino de Dios en esta tierra. Gracias, Padre Celestial. Oro por la bendición de todos los que nos están viendo y nos están escuchando. Oro también por nuestros amigos que puedan entregar su vida a ti y puedan recibir esa nueva vida, esa salvación eterna en Cristo Jesús. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos en esta noche. Amén y amén. Dios me lo bendiga, hermanos amados. Les amamos, les queremos mucho y un saludo cordial de su pastor y también su pastora, mi esposa. Dios les bendiga. Muchas gracias.